7:38 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. A esta hora comenzamos nuestro segmento de entrevistas. Aunque el precio del dólar Banco Central de Venezuela subió durante la última semana, pues la tasa de cambio de lo que se conoce como el dólar paralelo también lo ha hecho. Y la diferencia entre ambos tipos de cambio pues pudiese estar afectando los sectores productivos del país, especialmente el sector comercial. Está con nosotros el día de hoy para informarnos sobre este tema el economista Aarón Olmos. Aarón, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Buenos días, muy amable, siempre por la invitación, por acá estamos a la orden. Sí, vamos a hablar un poco, vemos esta noticia de que el bolívar ha perdido un 9% de su valor frente al dólar en estos últimos 24 días. ¿Cómo esto tiene un impacto en las finanzas en Venezuela? Bueno, tomando en consideración que la fijación de precios en nuestro país mayormente se hace en función de una moneda extranjera, que básicamente es el dólar. Hay que recordar que la distorsión monetaria y cambiaria en Venezuela va más allá que el diferencial cambiario, ¿no? La distorsión monetaria en Venezuela también asume el hecho de que cada quien usa la moneda que considera que le puede respaldar mejor, ¿no? Recordemos que en el occidente se usa hasta cierto porcentaje más el peso colombiano que el bolívar, en el sur el oro, por ejemplo, y el real. Entonces, bueno, en nuestro caso el tema del diferencial está afectando la asignación de precios, está afectando la proyección financiera de las empresas, está afectando efectivamente los ingresos de las empresas, pero más aún está afectando el salario, ¿no?, de los trabajadores, porque en la medida en que ese tipo de cambio comienza a crecer, sobre todo el tipo de cambio oficial, que no es que estamos hablando de que se está fijando precios solamente al paralelo, ¿no?, sino que el tipo de cambio oficial ha crecido, pues ha variado en casi 5 bolívares en lo que va del año. La mayoría de esta variación ha ocurrido en el mes de octubre. El Banco Central está deslizando ese tipo de cambios, se está convirtiendo ese precio en un precio muy parecido o similar al del paralelo, pero bueno, pues el paralelo no da respiro, no da descanso, y bueno, pues sigue incrementándose. El día de hoy, con el tipo de cambio del Banco Central de hoy, por ejemplo, la brecha se encuentra en 8 bolívares con 69 céntimos, eso es 21% de distancia entre el oficial y el no oficial. Tratar de acercar o asemejar ambos precios, el oficial y el paralelo, ¿cuál es el impacto que pudiese tener? Primero es una devaluación, ¿no? El Estado venezolano está devaluando el bolívar para que de alguna manera se acerque más al dólar no oficial, un poco darle el precio real, ¿no? Que recordemos que el tipo de cambio en Venezuela mantiene un tipo, o sea, las intervenciones cambiarias de Banco Central mantienen un tipo de cambio artificial, ¿no? Y esto de alguna manera lo hemos comenzado a ver mucho más, de forma más certera a partir del mes de octubre, ¿no? La última intervención fueron 135 millones de dólares. Esto se hizo el 21 de octubre. Ya se acumulan 4.298 millones de dólares que se han colocado en el sistema. Entonces, 92% de todo lo que se colocó el año pasado, ¿no? Y todavía quedan 2 meses, ¿no? 2 meses y un poquito, ¿no? El año 2024, lo que quiere decir que probablemente se rebase esa suma de 4.709 millones que ocurrió el año pasado. Y esto efectivamente pues sigue distorsionando aún más la situación económica en Venezuela, porque bueno, pues tienes más de 950 días que no aumenta el salario mínimo, y por más complementos y elementos adicionales que les deja a los trabajadores públicos o privados, bueno, pues esa canasta que el Senda siempre nos muestra, la más reciente, un promedio de 531 dólares, bueno, pues pocos la pueden alcanzarse. Máxime cuando aumenta un tipo de cambio, máxime cuando el tipo de cambio oficial sigue aumentando, e incluso en algunos negocios no solamente se usa el tipo de cambio no oficial, sino inclusive han comenzado a utilizar el euro como elemento para fijar los precios. Ahora, Aaron, ¿cuáles son las variables que tienen una incidencia en el incremento del dólar paralelo y de qué manera esto se pudiese controlar, si es que se puede controlar? Bueno, se puede controlar, eso es una realidad, ¿no? El tema es que la estrategia que ha asumido Banco Central ha sido la intervención cambiaria. La intervención básicamente funciona desde la lógica de mientras más divisas tengo yo para colocar en el sistema, quizás más puedo controlar esta variación o distorsión de precios. El asunto es que el Banco Central no necesariamente tiene el mayor margen de maniobra en la actualidad para seguir colocando las cantidades que el mercado requiere, porque recordemos que el mercado desea divisas, no tanto bolívares, ¿no? Entonces, cuando tú colocas 135 millones, pero la semana anterior colocaste 180, entonces de alguna manera sí, semanalmente tienes la misma frecuencia, pero los montos tienden a ser cada vez menores, ¿no? Entonces tienes una demanda que sobrepasa la oferta y desde ese punto de vista
quien tiene excedentes en moneda nacional trata de colocar ese excedente en algo que le respalde el valor. Entonces, si no lo consigue por la vía oficial, se va por el mercado no oficial y ahí vemos la presión al tipo de cambio a nivel del precio, pues al alza, ¿no? Entonces sí se puede hacer, pero sin embargo no solamente se resuelve, como decimos aquí en Venezuela, a realazo limpio, ¿no? Esto también hay que hacer política económica, ¿no? Disciplina fiscal, aumento de la producción, muchas otras cosas que hacer desde la coordinación macroeconómica, no solamente es la vía de las intervenciones. Ahora, por ejemplo, para el empresario, el comerciante que nos está viendo desde Venezuela, ¿cómo fijar un precio estable con este diferencial cambiario y cómo no caer en el tema inflacionario? O sea, porque de pronto yo puedo prever un excedente para yo poder tener el retorno a mi capital y poder invertir y reponer todo lo que tiene que ver con el inventario, pero ¿cómo no caer, por ejemplo, en la especulación? Lo que pasa es que es muy difícil no caer. ¿Y por qué es difícil no caer? Hay una gran discusión a nivel general, ¿no? Y lo vemos en esta red maravillosa social de las redes sociales, todo el mundo dando sus opiniones, comerciantes, consumidores, ¿no? Y hay quienes están aumentando sus precios en bolívares en función de una divisa incrementada, entonces de alguna manera después eso lo muestran en divisa. Hay quienes están utilizando el dólar del Banco Central de Venezuela, pero efectivamente están total y absolutamente claros que cuando hacen reposición de inventario, ahí tienen una situación de pérdida. Hay quienes están utilizando un promedio del paralelo y el oficial hacia arriba, o sea, los eslabones, los proveedores de estos comerciantes, muchos de ellos no necesariamente están asumiendo el dólar oficial. Hay una supervisión de que efectivamente se esté utilizando el dólar oficial para la fijación de precios. Se está hablando incluso de algunas penas, incluso de privación de libertad de algunas personas por el hecho de utilizar un dólar que no es ese. Sin embargo, la realidad del comercio en Venezuela es que cualquiera que sea la estrategia que tú estés fijando, en un escenario en el cual de manera constante se pierde esa estabilidad, ese anclaje a 36 bolívares que tenía Banco Central de Venezuela, es muy difícil no tratar en lo posible de sobrellevar esa devaluación de la moneda incrementando los precios, cualquiera que sea la estrategia que utilices, estés utilizando el tipo de cambio oficial que sigue incrementándose, el promedio, el no oficial, o estés utilizando el euro inclusive, es muy difícil para el comercio de alguna manera no estar en una situación de pérdida al momento de reponer inventarios en términos de fijación de precios. Ahora, ¿cómo pueden, por ejemplo, los comerciantes establecer una planificación financiera cuando hay tanta inestabilidad y tanta fluctuación? Y si lo ponemos al lado del consumidor, es peor todavía. ¿Cómo la gente puede planificar sus gastos si está con el mismo salario, en líneas generales? Mira, lo estás diciendo muy bien, ¿no? La planificación financiera efectivamente hay que seguirla haciendo, ¿no? Y de manera constante. El tema con esto es que al ser las principales variables, variables movibles, que efectivamente están fuera de mi control, yo no las puedo manejar, tengo que estar constantemente en un proceso de revisión, ¿no? De mi inventario, de mis costos, de los precios, del margen de ganancia, ¿no? El comerciante no quiere castigar el margen de ganancia y el consumidor no quiere castigar su ingreso, que dicho sea de paso, el salario, otra vez hay que decirlo, no se ha incrementado, más de 950 días que no se incrementa el salario mínimo, unas transferencias, unos complementos que no son suficientes. Está el peligro de comenzar a ver una disminución en los niveles de consumo privado, porque bueno, efectivamente el ingreso no es igual, tienes que decidir en qué gastar, en qué consumir, y esto de alguna manera va a afectar en el último trimestre del año, que es uno de los trimestres más importantes, posiblemente pues el consumo de los hogares, habrán cosas que se sacrifiquen. Estamos hablando quizás de una postergación del consumo en algunos casos, personas que compran cosas que no los podrán adquirir en estos meses, en estos días, pero también estamos hablando de o sea, un sacrificio del consumo, es decir, eliminar algunas de esos rubros, esos productos que en el hogar típicamente se pueden adquirir precisamente porque no puedes pagarlos, ¿no? Y esto de alguna manera afecta en dos niveles, consumidor y empresario, y es cuando escuchamos aquí de repente las voces como de los del presidente de Consecomercio, directores de Cabeseco, unos hablan de que efectivamente hay que ajustar precios, pero los otros hablan también de que a nivel comercial estamos viendo que no se está moviendo igual en una temporada tan importante. Entonces el Ejecutivo Nacional tendría que atajar esta realidad. Lógicamente lo que va a pasar en los próximos días es una mayor cantidad de bolívares en el sistema, estamos en las fechas de utilidades, de aguinaldos, de dinero que sale típicamente en noviembre y diciembre,
la liquidez va a seguir creciendo. Esa liquidez va a seguir acumulándose a nivel excedentario y quienes tengan esta cantidad de dinero adicional que no puedan ubicar desde el punto de vista productivo van a tratar de ir a un mercado oficial y no oficial de divisas y eso va a seguir alimentando esta situación que tenemos bien compleja de precios, que bueno, efectivamente es un drama que hay que asumirlo con mucha seriedad, ¿no? Ahora, las grandes empresas quizás tengan más posibilidades porque pueden comprar más a un precio más competitivo y ofrecer un mejor precio dentro del mercado. Pero ¿qué pasaría entonces con los pequeños comerciantes o los pequeños emprendedores? Quisiera saber cómo está el tema de los financiamientos por parte de entidades bancarias, si tienen acceso a esos financiamientos para tener también la liquidez que les permite invertir en producto y poder incrementar sus ventas. Sí, mira, por economías de escala, tú lo dices muy bien, una cadena de repente de comercios, de minoristas, tiene un mayor poder de negociación que quizás alguien que tenga un pequeño negocio, ¿no? Y eso se ve reflejado en los precios e inclusive en el margen de ganancia, ¿no? El tema de los pequeños comerciantes o los emprendedores está mucho más complejo porque los precios a los que ellos adquieren los productos tienden a ser más elevados y no pueden generalmente sacar de eso margen de ganancia superior, ¿no? A nivel crediticio, si bien la banca ha comenzado otra vez a estar despierta y a colaborar un poco más con la situación de otorgar créditos a empresarios, sobre todo lo hemos visto más desde el punto de vista oficial, créditos a emprendedores, a pequeños empresarios, pero la banca en general está comenzando a despertar, no tanto como se quisiera, incluso para el comercio personal o particular. Hay que recordar que con ese encaje legal que sigue bastante elevado, si bien se corrigió un poquito, a la baja, al tener menos dinero, el costo de ese dinero, que es el tipo de interés, tiende a ser todavía muy alto, ¿no? Entonces, bueno, financiarse con la banca a título personal o individual, o inclusive a título empresarial, tiende a ser bastante costoso. Es prácticamente tomar el dinero, utilizarlo, aplicarlo, generar un margen de ganancia y tratar de pagar esa deuda lo más pronto posible, ¿no? Entonces, de alguna Claro. manera, todavía tenemos una cantidad de distorsiones importantes en Venezuela y una de ellas tiene que ver con el crédito por la visión de Banco Central de tratar de controlar la inflación por la vía de la restricción del consumo, financiado con la banca a través del encaje legal. Ahora, hay áreas específicas dentro de los comercios que dependen de las importaciones, como por ejemplo la gente que de pronto vende juguetes o productos, artículos electrónicos. ¿Cómo pueden prepararse o cómo afecta esta fluctuación cambiaria a quienes dependen de las importaciones? Mira, ya lo estamos viendo, ¿no? Quizás el comerciante trata de cubrirse estableciendo un castigo, vamos a decirlo de esa manera, al uso de bolívares por sobre divisas. Pasa mucho y lo vemos en estos sensores que son los comentarios de las redes sociales de personas que van a comercios, principalmente de tiendas electrónicas, y te Ujú. dicen que van a comprar un producto y tiene un precio en divisa, $200, digamos, y cuando preguntas ese precio en bolívares, prácticamente tiene $90 más al cambio en bolívares, ¿no? Entonces, efectivamente, el comercio, algunos están tratando de cubrirse con ese inventario que tienen, tratando en lo posible de sacarle partido, provecho, capturar la mayor cantidad del excedente del consumidor que se pueda en esta situación de distorsión que tenemos. Sin embargo, bueno, eso no ayuda porque efectivamente hay opciones y estos clientes tratan en lo posible de buscar diferentes precios y generalmente vas a conseguir una tienda mucho más grande que de repente tenga el producto y no tenga las mismas limitaciones que el pequeño o mediano negocio que está tratando de resguardarse si le van a pagar en bolívares por el tema del diferencial cambiario, Sí. de la evaluación de la moneda, ¿no? Entonces, es un drama bastante complejo donde aquí hay que ser mucho más inteligente y tratar de ser proactivo en las estrategias de captura, ¿no? De esos excedentes a través del mercadeo, ¿no? Pero no debemos tratar de pasarle la factura al 100% a ese consumidor, porque en definitiva lo que estamos es disminuyendo las capacidades que tienen esas personas y empresas que desean adquirir productos, bienes y servicios. Lo estamos viendo con celulares, con impresoras, con laptops, con computadoras, que son equipos electrónicos, tecnológicos, bueno, cuyos precios en algunos momentos comenzaron a crecer a gran velocidad y está ocurriendo esta situación de castigo. Claro, es que es muy frustrante. Me gustaría que pudiésemos ejemplificar cómo afecta esto al ciudadano común, porque, por ejemplo, los empleados públicos que ganan en bolívares, ¿cómo se enfrentan a un precio en dólar cuando salen a los establecimientos y quieren hacer una compra, por ejemplo, de un teléfono? ¿Cómo esto les afecta? Prácticamente el salario se vuelve sal y agua.
se vuelve a salir agua, se pulveriza directamente. ¿Por qué? Porque efectivamente tiende a ocurrir esto. Tú ganas en bolívares, el mercado te pide divisas, y unas divisas que la oficial y la no oficial siguen creciendo, ¿no? Mientras que tu salario no crece. Entonces, ese dilema, esa disyuntiva bastante compleja que tenemos, histórica en el caso nuestro, que de alguna manera se controló mientras estaba anclado a 36 bolívares el tipo de cambio oficial y el diferencial no era tanto, bueno, pues de alguna manera le permitía a las personas bajo estos mecanismos de financiamiento que en Venezuela han comenzado a existir. Recordemos que acá algunas empresas de fintech encontraron este espacio maravilloso de la venta por cuotas, ¿no? Y muchos venezolanos han hecho uso de estas plataformas para poder adquirir principalmente productos electrónicos, ¿no? Pagan un 50% adelante y el resto lo pagan en cómodas cuotas, ¿no? Efectivamente, esto sigue de alguna forma funcionando y ha sido como que el oxígeno para que muchas personas hayan podido adquirir equipos electrónicos de alto costo de una manera programada, ¿no? Que es lo que de alguna manera debería estar ocurriendo con el sistema financiero desde el punto de vista de las compras a crédito, ¿no? Sin embargo, de no existir estos sistemas de ventas a plazo, hay cuotas, sería mucho más complicado para cualquier persona la adquisición de este tipo de productos, no solamente equipos electrónicos como un teléfono celular, un laptop, electrodomésticos, por ejemplo, una nevera, una lavadora. Estos tiempos, estas fechas en las que estamos, suelen ser momentos en los cuales en los hogares de Venezuela se reevalúan, mira, de repente vamos a comprar una nevera nueva, vamos a comprar un ventilador, vamos a comprar un aire acondicionado. Y en muchos espacios tratarlo de comprar, como decimos aquí, chin chin, se hace muy difícil. Entonces, simplemente estos mecanismos siguen estando, incluso grandes tiendas por departamento que venden electrónicos, están ellos inclusive hasta financiando la compra de estos productos a plazo, ¿no? Que ha sido la única manera de que muchos venezolanos tengan acceso a estos productos. Aaron, cuéntanos un poco cómo esto afecta o propicia la economía informal y cómo esto puede hacer que se incrementen las operaciones de ventas online, porque hay muchas personas que se quieren quitar los gastos operativos, pues para poder encontrarle una utilidad a esta negociación. Mira, me lo dices exageradamente bien. Muchas empresas están modificando sus modelos de negocio, ¿no? Y sus modelos de negocio pasan por incluso disminuir estructura de costos. Esto es, tenía 5 tiendas, ahora tengo 2. Quizás de repente ya no muestro los productos en tiendas, sino que los muestro vía online digital. O tengo esto que llaman el showroom. De repente puede ser en la misma casa, el dueño de la tienda, la sala o el estacionamiento lo acondicionaron como un pequeño espacio para mostrar productos y efectivamente pues hacen las ventas vía online, bien sea a través de las redes sociales o bien sea a través de herramientas como el WhatsApp Business o incluso si tienen una página web y tienen un carrito de compras, de repente lo pueden hacer por allí. Pero muchas empresas están modificando su modelo de negocio, como tú bien lo dices, para tratar en lo posible de saltarse, quitarse elementos de costos y gastos operativos, ¿no? Esto efectivamente pasa también por la reducción de personal. Hemos comenzado a ver que en algunos negocios en Venezuela, medianos y pequeños, muchas personas están, algunos están tratando de proteger el personal lo más que se pueda, han comenzado a recortar costos y gastos de lo que es los elementos que ellos pueden considerar que no les puede afectar grandemente. Sin embargo, y esto es importante verlo, muchas empresas incluso han comenzado a irse a la informalidad, ¿no? Entonces, tienes una empresa registrada, inclusive algunos han entregado oficinas o locales completos, tienes el inventario todavía en un espacio físico y entonces se hacen estas ventas en línea de una empresa formal que no tiene espacio físico ya porque entregó la oficina, entregó el local, pero sigue vendiendo a través de Internet, tratando en lo posible de abaratar los costos y por ende hacerse competitivo en precios. Ahora, cuando uno ve esas ventas online de empresas reconocidas, uno se siente seguro, pero ¿qué pasa con esas personas que utilizan plataformas como Instagram o de pronto WhatsApp para hacer esas ventas? ¿Esto no pudiese dejar un espacio abierto para las estafas o es suficiente con analizar los reviews? No, no es suficiente con analizar los reviews, porque como tú bien lo dices, queda un gran espacio para que pasen muchas cosas. De aquí el tema es que el consumidor tiene que validar, tiene que consultar, tiene que llamar, tiene que preguntar, tiene que estar seguro, ¿no? De estos espacios. Sobre todo el hecho de empresas que eran tiendas y que esas tiendas ahora se recogen en estos espacios digitales. Hay emprendimientos que nacen siendo totalmente digitales y bueno, de alguna manera el review es un elemento importante a validar. Eh, la reputación digital es otro elemento importante a validar. Sin embargo,
En estos casos de espacios que son 100% digitales y que nunca han tenido espacio físico, quizás no sean marcas reconocidas, si son emprendimientos, bueno, siempre queda ese espacio a la duda, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos que quizás el consumidor se arriesga con un pequeño monto para ver cómo le va y en función de eso decide más adelante, en función de esa primera experiencia, si va a otro tipo de experiencia mucho mayor, quizás comprar más productos o hacerlo de una manera mucho más frecuente. Aaron, Muchos de no estos quisiera despedir la entrevista, comportamientos así están que pasando. antes brindaras recomendaciones. ¿Qué pueden hacer tanto vendedores como consumidores ante esta inestabilidad? Bueno, la variable tipo de cambio, ese deslizar del tipo de cambio, esa devaluación que está pasando, no la controlamos ninguno de nosotros, solamente el Ejecutivo y Banco Central con las intervenciones cambiarias. Entonces, efectivamente, debemos tratar de ser lo más inteligente como consumidores en las compras, desde el punto de vista de buscar precios, de buscar rebajas, de buscar cantidad, inclusive de productos no perecederos para poderlos resguardar en función de un nivel de ingreso que es declinante y que es exiguo. En el caso de las empresas, flujo de efectivo que no tiende a incrementarse porque se está vendiendo menos en algunos casos. Entonces tratar en lo posible de ser eficientes en costos, gastos, compras a nivel de los proveedores, fijación de precios inteligentes, tratar en lo posible de estar dentro de lo que es el margen de la ley, porque efectivamente esto va a perjudicar. Recordemos que hay fiscalizaciones, que hay supervisión, que hay denuncias de temas de precios. Y bueno, tratar en lo posible de llevar la fiesta en paz, ¿no? Porque en definitiva esto nos está afectando a todos, ¿no? Claro. Aaron, gracias por explicarnos todo de una manera tan sencilla, un tema que es tan complejo y sobre todo por estas recomendaciones finales. Buen día para ti, feliz fin de semana. Siempre a la orden, feliz fin de semana. Era el economista venezolano Aaron Olmos compartiendo el día de hoy sus impresiones sobre lo que tiene que ver con estos cambios en lo que tiene que ver con la moneda y sobre todo la pérdida del valor del bolívar frente al dólar. Hacemos a esta hora una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más en nuestro programa. Quédese con nosotros, información de interés en breve.